Aquí viene entrando entonces, ya, ahí admití. Entonces, el torque me da un sentido de giro que yo puedo definir como R.F es un escalar, porque el seno de 90 grados es 1, ¿ya? Seno de 90 es 1. Se considera el largo por la distancia, y como el seno de 90 es 1, queda R por F nomás, ¿ya? Y da un escalar. Entonces yo tengo fuerza por distancia, y la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Entonces, si yo tengo una barra delgada con dos apoyos fijos, este es apoyo fijo, si le hago círculo, significa que se puede deslizar así en caso de terremoto. Los puentes siempre tienen un apoyo fijo y un apoyo circular. En este caso voy a hacer dos apoyos fijos. ¿Qué significan los apoyos fijos? Que tengo una reacción, ya las puedo hacer hacia adentro o hacia afuera. RAX y RBX. ¿Ya? Este lo voy a llamar el punto A y a este lo voy a llamar el punto B. También tienen una reacción hacia arriba, RAI y RBI, que serían las normales en nuestros casos, porque es el apoyo. Voy a considerar una fuerza F1 de 30 newton y una fuerza aquí, F2 de 40 newtons. Tengo que tener las distancias del puente o de la barra. Por ejemplo, que sean 30 metros. Tengo que tener esta distancia entre este punto y este, pongámosle 10 metros. Entonces aquí tendría 20 metros, y pongámosle aquí 5 metros. Entonces 10, 15, aquí tendría 15 metros. ¿Se fijan ustedes? Y este angulito lo necesito. Ese vale 30 grados. 30 grados. Este angulito. Ahí. Y aquí este angulito lo necesito, vale 45 grados. ¿Por qué necesito los ángulos? Porque voy a tener que descomponer la fuerza en la componente vertical, que es la que está perpendicular al punto de apoyo. Aquí hay otra persona que quiere entrar también. Hay dos que quieren entrar. Ahí sí. Entonces, tengo que hacer suma de las fuerzas en las X igual 0, que sería igual RAX menos RBX más la componente X de esta fuerza, que es de un vector para abajo más uno para acá. Ese pedacito vale más positivo, la X positiva. F1, 30, coseno de 45. ¿Se fijan? Y aquí este es un vector para allá más uno para allá, positivo también, con la X positiva. Sería F2, 30, también vale 30. La fuerza vale 40. 40 por coseno de 30. ¿Ya? Y no tengo nada. Ah, y el peso de la barra justo está en el medio. Si esto es 30, va a estar en 15 y en 15. El peso del puente le vamos a poner, o de la barra, sean unos 400 newtons. ¿Ya? Entonces, eso está en las I negativas, pero esta es la sumatoria de las E. Tengo ese pedacito, este menos este, más ese pedacito, y no tengo nada más en X. Suma de la fuerza en el eje Y igual 0 igual. En el Y tengo RAI
menos este pedacito que es negativo porque es para abajo, menos 30 F1 seno de 45, menos el peso del puente, 400. Este es un vector hacia arriba y uno hacia allá, entonces más F2, y F2 vale 40. 40 seno de 30. Y después me quedaría más RDI. Repito nuevamente, hay gente que quiere entrar ahí. Profe, tiene apagado el micrófono. Apagar el micrófono. No, no está. Ahí sí. Están dando. Ya, están dando. Y ahora la tercera ecuación va a ser suma de los torques. Y ahora yo tengo que elegir o este, o al medio, donde yo quiera puedo hacer torque. Voy a hacer torque en uno de los extremos, en A. Y lo igualo a 0, porque está en equilibrio. Son las tres ecuaciones de estática. Entonces, las fuerzas que pasan por el punto no entran. No entraría ni esa ni esa. Entra esta. Pero en la componente vertical. Esta nomás. Que es para abajo, ¿se fijan? Esta es para abajo más para allá. Entonces la de abajo va a ser F1 seno de 45 por la distancia. Y esta distancia de aquí a aquí son 5 metros. Ahora tengo que definir si es positiva o negativa. Si la hago hacia allá va a ser negativa. Si la hago hacia allá va a ser positiva. Esto es convención nomás. Puede ser al revés también. ¿Ya? Entonces, si este es el puente y me lo mueve así, con una fuerza hacia abajo, mueve así, va a ser negativa. Después tengo esta, hacia abajo también, lo va a mover negativamente también. 400 de la fuerza por la distancia. Y si esto es 30 metros, la mitad es 15. Ahí tengo. Después voy a tener la componente Y de esta, pero este es un vector hacia arriba, aquí está empujando el puente hacia arriba. Entonces esta componente va hacia arriba. Va a ser 40, si aquí tengo 30, aquí ¿cuánto tengo? Aquí tengo 30 y aquí tengo 60, porque serían 90. Entonces aquí tengo 60 grados, ¿ya? 60 grados tendría yo en ese pedacito, ¿ya? En este pedacito. Entonces puedo decir F2, 40, coseno 60, que esa sería la componente I, pero va hacia arriba. Entonces, si eso lo estamos viendo así, positivo. 40 seno 60 por la distancia, que es de ahí hasta ahí, del apoyo hasta ahí. Si esto es 30 y esto es 10, tengo 20 metros. 20 metros de aquí hasta aquí, ¿ya? Después, ¿qué otro me falta? RDI. También lo estamos viendo hacia arriba, está haciendo así. Positivo. Positivo. RDI por toda la distancia, que son los 30 metros. Quedaríamos hasta ahí, para que anoten. Anoten entonces, por mientras. Vamos a repasar entonces. Nos dan un puente con dos extremos fijos. Generalmente los puentes tienen un extremo fijo y uno circular. ¿Qué significa el circular? Que el puente se puede mover así,
que hay solamente una reacción en BI, pero no en BX, porque se puede deslizar en caso de un terremoto o temblor. Ahora, como tengo fijo, tengo un BX y un RAX, tengo un RBI y un RAI. En los problemas esta parte no sale dibujada, la tienen que hacer ustedes y vale puntar. ¿Ya? Me dan una fuerza F1 de 30 newton con un ángulo de 45 grados. Eso significa que si considero este punto aquí fijo, la va a mover esta fuerza aquí, la va a mover ahí hacia abajo y va a ser de sentido negativo. Me dan una fuerza de F2 de 40 newton con un ángulo aquí de 30, por lo tanto aquí tengo 60 grados. Entonces, esta fuerza que está así tiene una componente hacia arriba, va a mover el puente así, por lo tanto lo voy a considerar positivo. El peso del puente siempre de 400 newton, siempre va a estar en la mitad del puente. Si el largo es 30, va a estar en 15, 15. Y tengo un RDI, una reacción hacia arriba aquí, o sea que me lo va a mover así. Entonces me lo va a mover positivo. Y esta fuerza por esta distancia, y esta distancia es de 30 newton. ¿Ya? Primero hago la sumatoria de fuerzas en las X, y veo todas las componentes X de la fuerza. RAX menos RBX, más esta componente, porque es un eje Y, eje X positivo, esta componente que vale 30 coseno de 45. Esta también tiene una componente hacia allá positiva, más 40 coseno de 30, o bien 40 seno de 60. También podría ser ahí 40 seno de 60. ¿Ya? No tengo nada más en las X, porque tengo esa y esa. En la sumatoria de la fuerza en la Y, tengo RAI menos esta, y esa vale 30 seno de 45. ¿Ya? Esta es hacia arriba, menos los 400 del puente, más es 40 seno de 30. 40 seno, o podría ser 40 coseno de 60, también podría ser ahí. Más RDI. Y ahí tengo toda la sumatoria en X y en Y. Ahora viene la tercera ecuación, que es suma de los torques. Fuerza por distancia. La fuerza perpendicular a la distancia. Entonces, busco la componente, voy a hacer torque en este punto. Busco la componente vertical de esta fuerza. Es esta. Y es hacia abajo. Va a ser 30 seno de 60, pero ¿hacia dónde la mueve esta fuerza hacia abajo? Lo mueve así. Entonces, negativa. Menos F1 seno de 45, ¿por cuánto? Esta distancia es de 5. Por 5. Menos 400 por 15, porque todo esto vale 30. Más 40 coseno de 60 por 20. De aquí hasta aquí, si estos son 30 y estos 10, de aquí hasta aquí es 20. 20. Más RDI, porque la mueve así, más RDI por toda la distancia que es 30. ¿Quedó claro ahora? Pregunto. Entonces, si hago los cálculos de esto, me queda que RAX menos RBX vale eso. ¿Ya? Entonces, esto pasa para acá. Me queda que RAX menos RBX va a valer menos 55,64. Pero no sé cuánto. ¿Cuánto vale cada una? No sé. La segunda ecuación. Voy a sacar que suma de las fuerzas en I igual 0, igual RAI. Y ahora hago otros cálculos de todo, más RDI. Esta más esa. Y ahora hago todos estos cálculos. Me queda 30 por menos, a ver,
menos 30 por 0,7. Igual. Aquí voy. Menos 30 por 0,7. Menos 400. Igual. Más 40 por 0,5. Eso vale 0,30. Y eso me dio menos 401. Pueden hacer ustedes los cálculos para ver si estamos igual. ¿Ya? Me dio menos 401. Con esto yo saco que RAI más RBI pasa a ser 401. ¿Ya? Newton. Porque son fuerzas. Y ahora con la ecuación de torque. Me va a dar suma de los torques en A igual 0 igual menos F1. Y F1 valía, díctenme, porque se me olvidó cuánto le puse. Si le puse 40 o 30, no me acuerdo. ¿Cuánto valía F1? Pregunto. ¿Están ahí ustedes? ¿O dejaron ahí y se fueron a hacer otra cosa? ¿Cuánto valía F1? 30, ya. 30 por 0,7 por 5. Me queda 30 por 0,7 por 5. Y eso me da 105. Menos 105. Menos 400 por 15. Eso me da menos 6.000. Menos 6.000. Más 40 por coseno de 60 por 20. Y eso me da 400, justo me dio todo eso. 400. Más 30 RBI. Entonces, saco el cálculo y me da 0 igual. Menos 105. Menos 6.000. Más 400. Igual. Menos 5.705. Más 30 RBI. Ahora esto pasa para acá como 5.705 dividido por 30 y me da RBI. Y eso es RBI me dio menos, o sea, me dio 190,16 newton. Entonces, copia. Entonces, como pueden ver, si hago torque en A, al extremo de acá del puente, voy a sacar la reacción de RBI. Si hago torque en este extremo, voy a sacar el RAI con la ecuación de torque. Una vez que tengo el RBI, lo puedo colocar aquí y obtengo el RAI. ¿Ven? Una vez que tengo el RBI, puedo colocar aquí. Una vez que tengo RBI, lo coloco aquí y obtengo RAI. Y RAX y RBX, la diferencia me va a dar eso, pero no puedo tener cuánto vale cada una. Eso es torque. Es un ejercicio más o menos de prueba, ¿ya? Es un techo. Entonces, hay una barra aquí.
de largo L. No me dan los valores. De largo L. La barra tiene un peso que va a ser justo en medio de la barra, va a ser el peso de la barra. Entonces aquí voy a tener L medio y L medio. ¿Acuerdo? ¿Ya? Aquí hay otro pesito. Un peso W que le colgaron. Y aquí hay una distancia de ahí a ahí, hay una distancia B. Pero no me dicen cuánto es tampoco. Esta barra está sostenida aquí con un cable vertical y aquí un cable vertical también. Y aquí tiene un pequeño apoyo, un ángulo teta. Y hacia acá voy a tener, si tengo vertical, esta va a ser una tensión 1 que le voy a poner F1. Y esta va a ser una tensión de la cuerda T2 que le voy a poner F2. Te dicen que si este ángulo es teta, entonces yo tengo que buscar todas las componentes de los otros ángulos. Tengo que encontrar. Este lápiz no escribe también. A ver, ¿qué otro? Ya, ¿qué otro? Entonces, si aquí tengo teta, yo tengo aquí teta. ¿Ya? Ahí tengo teta. Aquí tengo teta. Ahí. Porque es lo mismo. Esta. Aquí voy a tener teta también. ¿Se fijan? Eso. ¿No se me va ninguna otra cosa? No. Ya. Entonces, suma la fuerza en las X igual 0 igual. Suma de la fuerza en la Y igual 0 igual. En la X tengo, esta está en Y. Para Y y X tomo el sistema así. Y X, ¿ya? Para la sumatoria de fuerza. Lo tomo así. Entonces tengo F1 hacia arriba, positivo en las Y. El peso de la barra negativo. El peso negativo. F2 positivo. Y paro de contar. ¿Ya? En las X no. En la X tengo que tomar yo, en la X, F1 está en Y nomás. Esto está en Y, esto está en Y y esto está en Y. Y en X tendría que haber una reacción ahí, RAX, por decir algo. Es lo único que tengo en X. Por decir algo, y vale 0. ¿Ya? Ahora, suma de los torques en este punto A igual 0. En este puntito A. Entonces, no entra ni esa, no entra esta porque pasa por el punto. Entra la componente perpendicular a la distancia. Para el torque se toma la barra así, el punto de apoyo A y las fuerzas que van perpendicular a la distancia. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, para sumatorio de la fuerza en la X tengo, sumen los torques con respecto al punto A, 0 igual. Tengo que tener esta componente, esa componente de este peso. Esta componente que es perpendicular a este peso. Tengo esta fuerza que es así, necesito esa componente. ¿Ya? Esta no entra porque pasa por el punto. ¿Ya? Ahí le dibujé en azul las componentes. Entonces, esta componente va a ser W coseno teta. Por la distancia, que va a ser L medio. Positivo o negativo, ¿cómo la mueve esta? Si este punto de apoyo la mueve ahí, así. Y eso es negativo. Y para allá es positivo. La mueve en forma negativa. ¿Se fijan? Esta componente va a ser W, este es WB. Menos, es lo mismo, la mueve así también. W coseno de teta por la distancia, pero ahora tengo
tengo de ahí a ahí B, y, de aquí, y todo esto es L. Por lo tanto, este pedacito de aquí es L menos B. L menos B. Después tengo esta componente. Y esta componente lo mueve contrario a esto, más. Y esta componente vale F2 coseno de teta. Porque está al lado del ángulo. Por la distancia. Y la distancia es E. Ahí tengo las tres ecuaciones. Eso es lo que les pedirían en una prueba, pero con datos. Después habría que hacer el cálculo y todo eso. Copian entonces. Y lo pues seguir grabando. Supongamos que no tenemos un apoyo ahí. Está colgando nomás. ¿No? Está colgando. ¿No? No tenemos un apoyo. Está colgando nomás. Entonces podemos hacer, si nos piden, haga el torque en B, me dice. Suma de los torques en B igual 0 igual. ¿Cómo nos quedaría? Esta no entra porque pasa por B. La componente no entra porque pasa por B. Sería esta componente de B. W coseno de teta por la distancia. Y esta distancia de ahí a ahí es B. ¿Se fija? Después esta. Pero esta es positiva o negativa. Ahora tengo el apoyo aquí y estoy moviendo aquí. Si este es para abajo, lo muevo como. Lo muevo como positivo. Porque estoy aquí, aquí está la barra. Y esta me la mueve hacia abajo. Positivo, positivo. Y ahora esta, más WB coseno de teta, que es ese pedacito, por, y la distancia de ahí a ahí, ¿cuánto es? L medio. La mitad de la barra. Acuérdense que el peso siempre está en la mitad de la barra. L medio. Después sería F1, pero ahora esta sería una componente contraria a estas. Entonces sería menos F1 coseno de teta, que sería esta componente, por toda la distancia, por L. Dice, esta por esto, esta por eso, y esta por toda la barra. ¿Ya? Ahí se torque en B. Se puede hacer torque en cualquier punto, puede hacer torque aquí, ahí no entraría, esta componente no entraría el peso en la barra. Entraría esto por este pedacito, más esta por todo este pedacito, y esta por todo este pedacito. ¿Ya? ¿Quedó claro?